Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Buenos días, donde quiera que se encuentren, buenas tardes. Y miren, yo muy feliz este día domingo aquí, disfrutando de la mañana muy rica. No hace calorcito, el sol está escondido. Muy lindo día, hermosísimo. Y pues me voy al parque. Vámonos a caminar un rato. Si ustedes gustan acompañarme, bueno, pues bienvenidos sean. Y miren, estaba yo el día de ayer, un día sábado, nos tocó ir a trabajar. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, pero pues bueno, nos tocó ir a hacer un trabajo y la señora que nos llamó para este trabajo, yo no me había dado cuenta que era un hombre. Sí, todo, tú veías a esta señora y decías, pues, bonita, grandota, un cuerpazo, y dije yo, wow. Pero cuando estábamos ahí trabajando, pues encontramos las prótesis, ya sabes, y yo ni sabía lo que era, hasta que alguien me dijo, no, estas son estas cosas que se ponen para que se les vea el busto. Oh, y alguien me preguntó, me dijo que si en mis tiempos ya había personas gay. Y pues sí había, yo creo que eso siempre ha habido, como también pues las otras personas, el trabajo que tienen por la noche. Yo creo que eso siempre ha existido, sí. Lo que pasa es que pues como les digo, en mis tiempos no, todo era calladito, más discreto. Uno se daba cuenta pues porque la gente decía, o si lo veía uno, pues no, siempre se callaba uno, ¿no? No había esto de que, ay, que fíjate, pues, yo no recuerdo eso. O sea, ellos eran personas muy discretas. Se me va a meter el mosco a la boca. Y y la verdad es que uno no tiene que juzgar, porque fíjate, la persona con la que estuvimos trabajando el día de ayer, una persona muy guapa ella. Ni siquiera el timbre de voz te dabas cuenta de que pues era un hombre. Yo no me daba cuenta hasta que vimos esas cosas ahí, y ella siempre decía que mi esposo y mi esposo, y hablaba mucho de su esposo, y es que a mi esposo le gusta así, y es que si mi esposo viene y que encuentre esto acá, y que bueno, muy detalloso, o muy de detalle la señora. Entonces, pues más que uno critique, es mejor que uno admire a estas personas. Es lo que yo me he dado cuenta. En otra ocasión teníamos también una casa muy grande, y eran pareja, dos mujeres. Y a mí, la verdad, se me hacen personas muy inteligentes, muy trabajadoras, y que no tiene uno por qué andarlas señalando ni criticando ni nada de esas cosas. Al contrario, uno tiene que aprender de ellos, porque fíjate que si por decir, tú quieres lograr algo, una meta, yo siempre veo que ellos son bien chambeadores y lo logran. Yo conozco una amiguita, y no, hombre, bien luchona, bien trabajadora, logró sus metas. O sea,
uno se da cuenta de esos detalles y más que criticar es admirarlos y aprender de estas personas que nunca se rinden, que aunque tengan caídas como todos, siempre salen adelante. Entonces, yo no veo por qué criticar. Al contrario, uno debe de aprender de estas personas que son luchonas y que si se fijan una meta, siempre la logran y no nada más la logran, sino que hacen que esa meta que ellos se fijaron sea grande, mucho, muy grande. Entonces, pues yo más que de criticar, los admiro y aprender de ellos, porque te digo, yo tengo una amiguita muy querida y y siempre mis respetos para ella, para su pareja y yo la respeto, ella siempre me ha respetado y más que criticar es admirarlas, aprender de ellas. Que, uy, está muy furiosa esta. En mis tiempos sí había. Te voy a platicar, fíjate que yo tendría alrededor de 17, 18 años, más o menos. Entonces, nos íbamos a las fiestas. Recuerden que nosotros no fuimos de fiestas, ya hasta después que, perdón, que pues empezamos a salir, a conocer, que en la escuela y tal, nos hicimos de amigos y empezamos a salir a las fiestas. Entonces, pues en ese entonces empezaban esto que las discos, las famosas discos. Entonces, así pasaba que empezaban en ese entonces empezaban a hacer ¿cómo se llama esto? Le decían las tocadas, así le decían en mis tiempos. ¿Qué era esto? Entonces eran la famosa esta, ¿cómo se llaman? Disco le llamaban. Era que cerraban, alguien se le prendió el foco, se llamaba Luz y Sonido, ya me acordé. Así se llamaba, Luz y Sonido. Y decían los viernes, no, pues que va a haber tocada en la Roma o en cualquier vecindad que se les ocurriera, ahí se hacía la famosa tocada, que era Luz y Sonido, que se llamaba, pero te digo, a alguien se le prendió el foco y fue y en una vecindad, un pasillo largo y habían casas de este lado y de este otro lado y entonces ponían ahí la música a todo volumen y la bola famosa esta una bola así grande que le ponían como pedacitos de vidrio y eso estaba dando vueltas y las famosas luces de colores. Entonces, la música todo lo que daba, pero a alguien se le ocurrió, eh, eh, como te digo, para poder entrar ahí a esa vecindad tenías que pagar, mujeres tanto, los hombres tanto, y conseguir el famoso sello. Te ponían un sello aquí cuando tú pagabas. Entonces, ya que te ponían el famoso sello, pues ya podías entrar a la tal tocada, que era nada más, te digo, ruido, vecindad y luces de colores y la bolota esa que daba vueltas. A alguien se le ocurrió y fue muy famosa en mis tiempos. Entonces, ahorita te digo por qué te estoy platicando esto. Entonces ya ahí nos poníamos a bailar que música de Dana Summer, Bee Gees, eh, John Travolta, todos esas, ¿cómo te digo? Esa música que estaba en ese entonces de moda. Bueno,
pues eran filas, amigos, eran filas para conseguir el famoso sello, y ya que conseguías el famoso sello, pues ya ibas para adentro y tenías derecho a bailar. Pero cuando te ponían el sello también podías salirte porque pues ya tenías el sello, ya habías pagado y eras libre de salir de la vecindad y volver a entrar cuando tú quisieras. Bueno, a nosotros se nos ocurrió una idea, ya que como en ese entonces nosotros pues no teníamos dinero para poder entrar, unos sí, otros no, los que ya trabajaban pues sí tenían dinero. Entonces entran una pareja, paga la entrada, le ponen el sello, se esperaba un ratito allá dentro de la vecindad y después volvía, salía y a los que no teníamos sello, pues nos las ingeniábamos, le echaban un poquito de saliva y ¡pum! Nos lo pegaban. Ya nosotros ya tenemos el sello sin pagar ninguna cuota. Y órale para adentro. Y entonces lo que ya hacíamos era pues ahí disfrutar del del baile, de las luces, de todo esto que te digo, se hacían muy bonitas, te divertías muchísimo, la música, los pasos que sacaba uno, los pasos que sacaba el otro, pero un día, amigos, andábamos baile y baile, sude y sude, porque esto terminaba a 3, 4 de la mañana, o sea, te desvelabas ahí bailando, ¿sí? Era muy bonito. Te pasabas una noche muy agradable oyendo toda esa música de ese entonces y un día se oye un escándalo, unos niños, eran unos niños, serían como 3 o 4, que cuando paró la música empiezan a gritar los niños, y llegó Carola, y todos nos quedamos así, pues ¿quién es Carola? Y que entra un chico de estos que era gay, se puso unos lentes, fíjate, en la noche, se pone los lentes y ya sabes cómo caminan, y se baja los lentes y empieza a caminar por todo el pasillo, o sea, la vecindad, y nosotros nos empezamos a reír y y fue muy como ya sabrás la risa toda la noche y el comentario toda la noche y no pues y ya que salimos pues risa y risa y tal y le preguntamos a los chamacos, oye, quién es? No, dice, es que él nos pagó, dice, nos pagó un dinero para que cuando parara la música nosotros gritáramos y llegó Carola y pues con sus movimientos se metió hasta adentro y no era el festín de la noche. Entonces, pues a nosotros nos daba risa, ¿no? Entonces, sí había estos chicos, pero, ¿cómo te digo? Hacían unas cosas muy graciosas como estas. En otra ocasión me recuerdo que yo ya trabajaba y y en esa fábrica había pues ellos, era una fábrica de estas de, ¿cómo se llama? De maquilado. Entonces ahí habían muchas máquinas, ahorita les digo, bueno, muchas máquinas que se dedicaban a coser y en ese entonces eran pantalones y tal. Y entonces había un par de ellos, de toda la planta, porque era la planta mucho, muy grande, pero nada más había 2 personas, de las que se sabía que eran gay. Y entonces el bus nos recogía en cierta estación del metro. Tú llegabas al paradero tal, y ahí estaba el bus de la fábrica, y entonces te subías y pues ya él te llevaba hasta la mera fábrica. Entonces, pues así, se sabía que estos 2 chicos eran así, y pues tú los veías y sí eran así, pero nadie se metía con ellos, o sea, eran como que los respetábamos, pues, para que me entiendas. Y un día ahí yo iba en el metro y uno de ellos iba más arriba, pero las escaleras eran altísimas, haz de cuenta una pirámide, tú ibas hacia arriba cuando este chico precisamente llevaba una bolsa así,
de esta así, con esta cuerda así larga, pero la llevaba de un lado y llevaba sus tacones, pero no muy grandes, no, los tacones no eran muy altos, pero las escaleras ya estaban como muy barridas porque eran tipo como de mármol, pero el mármol ya estaba muy desgastado, mucho, muy desgastado. Entonces ahí vamos todos para arriba, en las mañanas eso se llenaba, las escaleras se llenaban de mucha gente, porque era muchísima, muchísima gente en esa parada. Cuando este chico va llegando hasta, se puede decir, la parte de en medio, se le doblan los dos tacones y se va, ¡pum!, hasta abajo. Y y él se levantó y empezó a sacudirse y todo. Y les digo, nosotros corríamos a alcanzar el bus, porque si no corrías, el bus se iba y ya te dejaba ahí. Y para que llegaras a la fábrica, no, hombre, pues era un triunfo, porque los buses los camiones pues que llegaban ahí estaban ya llenos, que no iban, algunos iban hasta allá, hasta la fábrica, pero no te hacían la parada. Entonces, por eso es que nosotros nos surgía agarrar el bus, el camión, que era de la propia compañía. Bueno, pues este muchacho se cae, se viene hasta abajo, delgadito él, y se levanta ahí, pues claro, corrimos a auxiliarlo y todo, y ya nos fuimos. Entonces, llegando allá a la fábrica, le empieza a contar a su amigo, al otro, dice, ¿y qué crees? Dice, que me caigo, dice, en el metro, esto era Tacubaya, dice, y que me voy todas las escaleras, tú, tras, y mi bolsa dio 3 vueltas, tras, su manera de contar lo que le había sucedido. Y el otro, ay, no me digas, y que no sé qué. O sea, pero era muy sano, era todo muy, muy limpio, muy sano, muy de risa. Ellos, no se metían con nadie. Después ellos, pues, sacaron su casita de esta de Infonavit. O sea, muy bonito porque, te digo, eh, lejos de criticar, es admirar, te digo. Y aquí yo he conocido mucha gente así. Estas personas, volviendo a Estados Unidos, estas personas que yo conocí, 2 mujeres, un caserón tú, pero lindo, lindo. Y a veces una de ellas se vestía de hombre y todo de muy lujoso, muy bonito. Una vez contrataron a unas personas para que les fueran a decorar la casa y lo mismo, eran gay, perdón, eran unos hombres. Y no, hombre, las decoraciones tan hermosas que hacían. O sea, a mí eso es lo que me agrada de ellos, de que son muy dedicados cuando se fijan una meta y trabajan muchísimo para lograr su sueño. O sea, como te digo, pues yo la verdad los admiro a mi amiguita, que ella de muchos años, este, pues ella es así, tiene su pareja y no, o sea, nosotros la admiramos, la queremos muchísimo y ella logró desde cero, logró levantar su compañía. Y sí, te digo, en mis tiempos, sí había, siempre ha existido eso, pero era muy callado ese. No era como ahora que pues ya hasta en las redes sociales se ve eso, y que se están besando. No, en mis tiempos no se veía nada de eso. Si sabía, había un muchacho también, tendríamos, como te digo, 17, 18 años, y nos juntábamos todo lo que eran las mujeres. Y había un muchacho que era nuestro vecino y él también se decía que era así. Nosotros nunca vimos nada, siempre andaba con nosotros. Lo que sí yo vi, que te digo, ya existían los enchinadores estos famosos que todavía hay, ya existían. También lo que en ese entonces se agarraba eran las cucharas o la famosa esta tapa de la pomada de la campana,
también esa se agarraba como enchinador. Pues este muchacho lo que hacía era agarrar una cuchara y se enchinaba las pestañas, ¿sí? Por eso nos dábamos cuenta que pues era así y que le gustaba más andar con las mujeres, con una bola de mujeres que con los hombres. O sea, y luego los rumores, ¿no? Que decían que él era así. Pero pues él bailaba con nosotros. Él, un día me acuerdo que yo me pinté las uñas de color rojo, pero pues yo no me sabía ni pintar las uñas. Entonces toda la parte del contorno de las uñas, todo estaba mal hecho, me lo pinté mal y él me regañó. Él me dijo, si te vas a pintar las uñas, pues píntatelas bien y si no, pues no, ni te las pintes. Y yo me quedé así, dije, bueno, ¿y qué le pasa? Pero como que se molestó porque yo me había pintado mal las uñas. Entonces, como que en ese momento a mí sí me dio como, me molesté pues. Entonces dije, bueno, ¿y a él qué? Si me las pinto mal, pues son mis uñas, no son las de él. Pero cosas como esas, él le molestaba, ¿sí? Y siempre, siempre andaba con nosotros, que si íbamos a salir, siempre iba, según él, a pedir permiso a la mamá y la mamá pues siempre decía, ay, qué buen muchacho es este, qué tal, y así, pero nunca le vimos nada, nunca, o sea, sospechábamos, pero nunca vimos nada, ¿sí? Entonces todo era como más, más calladito, inclusive los artistas que decían que eran así, yo supe por ahí de un caso que hasta lo corrieron de esta televisora tan famosa. Entonces, por el hecho de que él era así. Después ya hasta a hoy hace poquito, no hace mucho, supe de este muchacho que efectivamente esa televisora lo había despedido porque supieron que era gay. Y dije yo, ay, pues qué tontería, porque pues, ¿por qué vas a despedir nada más porque sea así? Y lo que sí oía mucho en esos tiempos era de que si una persona se decía que era así, es que porque estaba enfermo. Pues, ¿cuál enfermo? Nada de enfermo, que necesitaba ir al psiquiátrico, que necesitaba quién sabe qué. Pues no es nada de eso, amigos. Es que son preferencias y pienso yo ahora que pues estás así lo veo yo como que ellos piensan o han dicho, o ellos mismos he oído por ahí, que dicen que estás en un cuerpo equivocado. Pienso yo que sí, ¿no? Que porque si ellos nacieron hombres y quieren ser mujeres, se sienten más mujeres, por eso dicen que están en un cuerpo equivocado. Pues sí, puede ser que sí, pero lejos de que yo critique a ellos, mi admiración para ellos y los felicito porque siempre, siempre en los casos que yo he sabido son bien luchones, bien trabajadores y logran sus metas. O sea que yo la verdad para ellos mis respetos y mi admiración de verdad. Y pues nada, amigos, así es que, pues hoy estoy tranquilita. Ayer tuvimos que ir a trabajar. Hoy pienso descansar este domingo. Pienso, pues darme una vuelta a ver a dónde. Y hoy quise estar acompañándome de ustedes, disfrutando de este día maravilloso. Parece que va a llover. Se ve un día así como que lluvioso, pero fíjate que hay mucha, mucha gente el día de hoy. Y bueno, pues fue un gusto estar compartiendo con ustedes este día tan especial, tan hermoso, lleno de bendiciones y nos vemos a la próxima. Bye.